Solo Cristo nos salva del pecado. El pecado es como una pendiente resbaladiza donde el ser humano se va deslizando, va siendo atrapado, es como una espiral, cada vez peor, el pecado nos va atrapando hasta que termina por destruir las vidas. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo Cristo, con su regalo de salvación, con su regalo de gracia, rompe el poder del pecado. La palabra nos enseña que el Señor Jesús fue a la cruz, dio su vida, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Así que Cristo Jesús es la solución al problema del pecado. En Cristo el pecado ya no nos domina más. Esto no quiere decir que el creyente nunca cae en pecado. Hasta el mejor de los cristianos le falla al Señor. Y mire qué bonita esa palabra fallar. Es la esencia del pecado, es fallar al blanco, no pegarle a la justicia que el Señor demanda en su ley. Usted y yo le fallamos al Señor, pero en Cristo tenemos perdón de pecados y tenemos también el poder del Espíritu Santo que nos libra del engaño del pecado. Vemos en 1 Samuel 28 cómo el pecado es una pendiente resbaladiza. Mire, el rey Saúl, que comenzó con una desobediencia, comenzó con una obediencia a medias. Cuando el Señor le daba instrucciones que tenía que ejecutar venganza, él no hacía caso. Él, por ganancia personal, rechazaba las instrucciones de Dios. Un pecado, digamos, sutil. Comenzó queriendo él ofrecer el oficio sacerdotal del sacrificio. Desobedecía a Samuel. Vemos que en toda su vida Saúl es caracterizado por la incredulidad y la desobediencia. Él representa al inconverso. Pero ya aquí en este capítulo está abiertamente pecando y rompiendo los mandamientos de Dios, consultando a una adivina. Y mire, es un pasaje polémico porque hay personas que dicen que el que vino en esa cita de adivinación no pudo haber sido Samuel. Dice, porque es imposible que regrese un muerto, tuvo que haber sido un demonio. Y otros dicen, no, es Samuel. Bueno, sea como sea, miremos lo que dice el pasaje. Mire, 1 Samuel 28:15 dice claramente, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ya Samuel ya se había muerto y regresa el espíritu de Samuel, y aquí el pasaje dice que es Samuel. Hay personas que dicen, no, es un demonio que se estaba haciendo pasar por Samuel, porque ciertamente en esto de la hechicería, de la adivinación, están involucrados los demonios. Pero el comentarista bíblico dice que Dios intervino en esta ocasión, permitiendo que de verdad el espíritu de Samuel regresara y le diera este mensaje tan duro a este inconverso Saúl. Mire cuál es la condición del ser humano sin Cristo. Somos enemigos de Dios. No solo estaba dominado por el pecado, Saúl era enemigo de Dios. Mire el versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Esa era nuestra condición. Atrapados por el pecado, esclavizados por completo, enemigos del Señor. Solo en Jesús tenemos esperanza contra el pecado. Si tú sientes que luchas con el pecado en tu vida, la solución no está en más fuerza de voluntad. La solución no está en que tú con tus fuerzas trates de obtener santidad. La solución no es tu justicia propia. La solución está en confiar en Jesús para salvación. Recibe hoy a Cristo, y si ya eres creyente, reconoce que aún los cristianos seguimos teniendo luchas. Mira, al principio del capítulo se ve una tentación que le llegó a David. El rey de los filisteos le dice, vení, pelea conmigo, vamos contra el pueblo de Israel. El cristiano se puede ver tentado también. El mismo David a lo largo de su vida falló varias veces, pero la vida del creyente es diferente que la vida del inconverso, porque tenemos esperanza contra el pecado, tenemos el perdón de Cristo, no nos consume la culpa. Mire, muchas veces la culpa es lo que lo mantiene a uno atado en el pecado, pero cuando viene el perdón de Cristo rompe cadenas, te libra de la culpa, te dice no hay más condenación para los que están en Cristo. Y luego viene el poder del Espíritu Santo y nos da fuerza para resistir el pecado, para resistir la tentación, para tener victoria. El cristiano tiene victoria porque está enamorado del Señor. Ama más al Señor que al pecado. Ama más al Señor que al mundo. El apóstol Juan dice, si alguno ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. El Señor nos quiere arraigados y cimentados en el amor de Cristo que nos impulsa a obedecer. Al final de este capítulo hay dos símbolos preciosos que nos hablan de Jesús, y por eso tenemos esperanza que Saúl y sus hijos al final fueron salvos, a pesar que llegaron las duras consecuencias de sus malas decisiones, pero tenemos esperanza que fueron salvos porque el mismo Samuel les dice, mañana van a estar conmigo. No solo se refiere a que van a morir, sino que van a estar donde están los salvos. Hay esperanza, pero ¿a dónde se ve ese símbolo
de la gracia de Dios. Si usted se fija, Saúl no quería comer todo el día. Al final dice que esta mujer hechicera tenía en su casa un ternero y lo mató. Mire el 24. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Los panes sin levadura, el pan de vida, representa a Cristo Jesús. El ternero engordado que fue muerto para darle de comer a Saúl y a sus hombres, representa a Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Ningún detalle de la Biblia es por casualidad. Todo tiene un mensaje. Todo tiene un propósito y todo nos habla de Jesús. En Cristo Jesús, hasta el peor de los pecadores tiene esperanza de salvación. Dice la palabra: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ponga su fe en Jesucristo. Y es mi oración este día, que la llenura del Espíritu Santo te puedan dar poder y victoria sobre el pecado.